La Ciudad de México es un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan conviviendo entre sí, por las calles donde se pueden ver desde majestuosos edificios coloniales hasta rascacielos que tocan el cielo, testigos de siglos de transformación y cada uno con una historia por contar. En medio de esta ciudad encontramos el Hotel Posada del Sol, un icónico edificio, lujoso, rodeado de historia, misterio y simbolismos. Una ventana al pasado que podemos encontrar entre las calles de la ciudad. Hey, ¿qué tal banda? Yo soy Alex Mars y sean bienvenidos una semana más a Pláticas de Algo y Café. Y pues bueno, el Hotel Posada del Sol estaba pensado para ser uno de los hoteles más importantes de su época, lleno de lujos y comodidades, con todo tipo de servicios y lo mejor para sus huéspedes. Sin embargo, el hotel cerró sus puertas a solamente 7 años de haberlas abierto. En los primeros años de la Revolución Mexicana, llega desde España el ingeniero Fernando Saldaña Galván, quien prontamente se enamoró de México y decidió quedarse a vivir aquí, para poco a poco ir creando algunas empresas y hacerse de una buena posición económica. Para los años 40, México veía el surgimiento del nacionalismo mexicano a través del arte, el comienzo de la modernización y con ello, la construcción de nuevos edificios. En la Ciudad de México, que empezaba a ser un importante punto turístico, el ingeniero Fernando consideraba que no existía un hotel lujoso, que fuera elegante y para la alta sociedad. Así que aprovechando este progreso que se veía en la ciudad, decide construir un gran hotel que cumpliera con estos estándares, en una de sus propiedades en la colonia Doctores, en la esquina de la calle Niños Héroes de Chapultepec y Doctor Navarro, donde pareciera que el progreso y el desarrollo tenían la mira puesta. Luego de vender algunas de sus propiedades y pedir algunos préstamos a la Ciudad de México, el proyecto comienza su construcción en 1942. El conjunto estaba conformado por 14 edificios, que estaban conectados por un hermoso jardín. Contaría con un casino y un bar para el entretenimiento de los huéspedes. Tendría sitios llamativos en las diferentes estancias, como un pozo de los deseos o un ajedrez gigante pintado en el piso, frente a una inmensa chimenea. Tenía espacios que se adaptarían para eventos culturales, exposiciones de arte y un auditorio para presentaciones de teatro y música. Todas estas características parecen propias de un hotel del nivel que planteaba el ingeniero, pero un detalle poco común en los hoteles era una capilla en su interior, de forma circular, a la que llegaban por el jardín y se era recibido por una estatua de San Francisco de Asís y el lobo. Al interior de la capilla se encontraban varias sillas alrededor de la circunferencia. En el suelo se podía contemplar una estrella de 5 picos y en el frente un altar con un crucifijo, y en las ventanas, por donde entra la luz, se encuentran unas estatuillas de búhos. El ingeniero, pensando en esas personas pertenecientes a la alta sociedad como políticos o artistas, que quizá podrían querer entrar al hotel de forma discreta y que nadie se diera cuenta de su presencia, decide construir un acceso por la calle de atrás, con un túnel subterráneo que los pudiera dirigir a sus habitaciones, con total discreción, así como también unos pasillos con las ventanas altas y con cristales de vitrobloc, para que nadie desde el exterior estuviera husmeando y estos pudieran desplazarse con total libertad. En sí la estructura es como la de cualquier otro hotel, cuenta con paredes, columnas, pisos, losas, cuartos, etc. Y a pesar de ciertos detalles poco comunes como la capilla o los túneles ocultos, estos no eran lo más extraño del hotel, ya que con la decoración, el ingeniero la cargaría de un sobresaturado simbolismo que se podía ver en las esculturas que adornaban el jardín o las fachadas, así como también los marcos de puertas y ventanas, murales y sobre todo ciertos diseños que hacían una serie de gráficos que adquirían un significado especial. Siendo meticulosos, se podía encontrar ciertas secuencias de números en patrones de columnas, escaleras, ventanas, etc., repitiendo números especiales que eran el 7, el 5 y el 3. El ingeniero había planeado crear un hotel elegante, que además sirviera como un centro cultural y se volviera un lugar de encuentro para la alta sociedad de la Ciudad de México, y también un lugar discreto para quien así lo deseara. En 1945 se hizo la inauguración del hotel, pero ese día la gente no llegaría para hospedarse en él, sino más bien por curiosidad. Los símbolos y los diferentes estilos arquitectónicos que lo conformaban, románicos, art déco, neocoloniales y del mexicanismo del siglo XX,
lo hacían un lugar llamativo, pero más por el morbo que por lo elegante. Y es que todos estos detalles, que se llegaban a volver incluso algo abrumador, contrastaban con los nuevos estilos de arquitectura que surgían en esos años, que eran más sobrios, lisos y sin tantos detalles. Por lo que el Hotel Posada del Sol, que prometía ser una de las joyas de la Ciudad de México, no tendría el impacto que se esperaba, ni siquiera por parte de las clases altas o bajas. Apenas tenía algunos huéspedes que se alojaban en él, principalmente familiares del ingeniero, pero no era suficiente para cubrir los gastos de un hotel de esas dimensiones y sobre todo para cubrir los préstamos que se habían adquirido para su construcción. Con todo esto en contra, en 1947 el Hotel Posada del Sol recibiría otro fuerte golpe, con la llegada del Hotel del Prado, que se encontraba en la Avenida Juárez, cruzando la Alameda, teniendo una localización predilecta, cercano a varios sitios de interés como el centro de la ciudad, la catedral o el Palacio de Bellas Artes, y sobre todo contaba con todos los lujos y comodidades de un hotel, sobre todo con un estilo sobrio y moderno. Finalmente el Hotel Posada del Sol cerró sus puertas, y dado que los préstamos no se podían saldar, el inmueble fue expropiado por el gobierno federal. Algunos rumores indican que el motivo de la incautación fue debido por haber profanado símbolos, ya que se decía que algunos eran masónicos, grupo al que según pertenecía el ingeniero y que había puesto símbolos que no debía. Otro rumor era que el ingeniero había tenido problemas con el entonces presidente de la República, Miguel Alemán, y que esta había sido la razón de la incautación. Todo esto son solamente rumores y no hay nada que los verifique. ¿Pero tú qué opinas? ¿Te hubieras alojado en este hotel en aquel tiempo? Si es así, puedes indicárnoslo dando al botón de like y te invito a dejarnos en los comentarios qué te parece este hotel. Pero bueno, al final el ingeniero Fernando Saldaña falleció en 1952. Algunas versiones dicen que fue debido a una neumonía, otras apuntan a que luego de haber perdido el hotel, decidió terminar con su vida, colgándose frente a la estatua de San Francisco de Asís. El hotel nunca más volvería a cumplir con su función para la que fue creado, dar un espacio de comodidad que se sintiera como un hogar para los que ahí alguna vez se debieron haber hospedado. Pasaron pocos años para que se decidiera darle un nuevo propósito a la enorme construcción, unas oficinas de gobierno, el Instituto Nacional del Desarrollo Comunitario y la Vivienda Rural, IDECO. Solo una parte del hotel se adaptaría para estas oficinas. Algunas otras secciones permanecieron cerradas con llave, conservando algunos muebles aún del hotel. Quizá el ambiente de abandono y los rumores de la muerte del ingeniero provocaron que algunos de los trabajadores comenzaran a comentar que escuchaban voces, otros que les cerraban las puertas mientras trabajaban, y algunos que se habían quedado hasta tarde trabajando aseguraban que veían alguna sombra que pasaba por los pasillos. Mientras estaban estas oficinas, se puso una guardería dentro del mismo edificio, para que así los hijos de los trabajadores que no tenían quien los cuidara pudieran estar ahí y ellos mismos, al terminar su jornada laboral, los pudieran recoger para regresar a casa. Cierto día, cuando llegó el momento de que los padres recogieran a sus hijos de la guardería, unos de ellos no encontraban a su hija. La encargada que cuidaba de los niños indicaba que no la había visto y tampoco se encontraba jugando por ahí. Rápidamente comenzaron a buscar por el resto del hotel a la niña de 6 años, salvo por aquellas secciones que estaban cerradas con llave y candado. Al pasar las horas, la policía llegó para unirse a la búsqueda e investigar si era posible que alguien se lo hubiera robado. Solo 3 días después la policía halló a la niña, cuando un olor a descomposición provenía de las secciones cerradas. Ahí la habían encontrado sin vida, en uno de esos cuartos, acostada sobre una cama. No había señales o heridas que indicaran una razón de muerte. Parecía que la niña solo se hubiera quedado dormida, y nadie supo cómo es que había llegado a ese lugar. Después de esto, se decidió que las oficinas de la IDECO se cambiaran de lugar, dejando el hotel nuevamente en desuso, y solo de vez en cuando, algún camión llegaba para dejar cosas que el gobierno confiscaba en alguna parte o que se recuperaban de un robo, quedando solo como una bodega. Se dice que antes de que los trabajadores del IDECO dejaran el edificio, colocaron un altar para la niña, en el cuarto donde había fallecido, colocando una foto de ella y un vestidito blanco. Esta ofrenda sigue en el lugar y aquellos que han entrado a la ahora abandonado hotel le dejan algún dulce o un juguete para que ésta les permita recorrer el hotel y no los espante. En la década de los 60 se pensaba poner las oficinas de la Procuraduría de Justicia en ese lugar, pero por alguna razón al final esto nunca se realizó.
Algunos años más tarde, en los 70, el hotel vería sus tiempos más oscuros. Aquellos pasillos y partes más secretas y silenciosas que alguna vez se habían pensado para la discreción y confidencialidad para ciertos huéspedes, serían empleados para interrogar a base de torturas a algunos de los estudiantes de las protestas del 71, movimientos que fueron sometidos con violencia por parte de la policía y el ejército mexicano, y donde muchos jóvenes fueron desaparecidos. Uno de aquellos oficiales que había participado en estas acciones sádicas y crueles era Arturo Durazo, mejor conocido como el Negro Durazo. En 1976, con la entrada del presidente José López Portillo, este hombre fue nombrado como jefe de la policía de la Ciudad de México, y el Hotel Posada del Sol, abandonado y casi hermético, se volvió su lugar donde realizaba torturas, interrogatorios e incluso asesinatos. Luego de la presidencia de López Portillo, en el 82, el hotel quedó completamente abandonado, esta vez sin que se hiciera uso de él para actos ilícitos. Durante los 90 se planeaba demolerlo para aprovechar el espacio para la construcción de nuevos edificios. Afortunadamente esto se logró impedir, apelando que era un monumento para la ciudad, un edificio icónico, con una arquitectura única y como un lugar que valía la pena conservar. Actualmente el lugar continúa abandonado, y aunque se han planteado diferentes proyectos para su ocupación, restauración o para aprovechar sus espacios como un centro cultural, ninguno de estos se ha podido llegar a concretar. Como un dato adicional, el Hotel del Prado, que opacaba en estilo, lujo y ubicación al Posada del Sol, en el sismo del 19 de septiembre de 1985, sufrió importantes daños estructurales por lo que tuvo que demolerse. Por otra parte, el Hotel Posada del Sol, a pesar de los sismos del 57, del 85 y del 2017, que han sido de los más fuertes que han azotado a la Ciudad de México, sigue en pie. Abandonado, pero sigue en pie, pues no ha tenido daños que comprometan su estructura. Un hotel planeado para ser una joya de su época, que estaba pensado para recibir cientos de huéspedes, que pudieran disfrutar de los mejores lujos, de un espacio para la cultura y el arte, un casino y un bar donde se pudiera tomar un trago y pasar el rato, con un diseño tan abrumador con símbolos y elementos que llegaron a no ser bien vistos por los que lo visitaban. Al final, los únicos que se hospedaron en ese lugar fueron el abandono, el misterio y la muerte. Y pues bueno, banda, eso es todo por el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de regalarnos un like, suscribirse al canal para ver más de nuestro contenido y compartirlo con sus amigos para poder llegar a más personas con este podcast. No se pierdan nuestro segundo podcast, Café de Medianoche, en donde contamos y ambientamos algunas historias y anécdotas de terror. Síganos también en nuestras redes sociales. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Hasta entonces, chao.